Filosofía, arte y tecnología. Episodio 42. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un proyecto muy interesante que se llama Narrando lo Invisible. Me interesaba mucho cerrar este ciclo de charlas donde hemos estado abordando a lo largo de todo el mes de marzo investigaciones recientes que están realizando mujeres artistas acerca de otras artistas. Pero este proyecto es muy interesante y muy especial porque se aborda una temática en la cual pues todos nos vemos involucrados, que tiene que ver con el comercio para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, donde de repente lo tomamos como parte de la cotidianidad sin darnos cuenta de las personas que laboran ahí. Entonces, me gusta mucho este proyecto precisamente porque me ha interesado visibilizar el trabajo de las mujeres de diferentes áreas y en particular me ha gustado cómo el arte busca crear lazos comunicativos, generar herramientas, estrategias para visibilizar el trabajo de otras y en este caso el trabajo de las mujeres comerciantes. Entonces, a estas compañeras para platicar este proyecto. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar Paula Natoli, tenemos también a Mariela Olmedo y Laura Miscoatl, quienes están desarrollando este proyecto, que si bien entiendo, se desarrolla en el marco de las actividades que desarrolla la 15. Y la 15, bueno, también es un colectivo bien interesante que además, hay que decirlo, pues está cumpliendo sus 15 años y que también es bien bonito. Aprovechamos para felicitarlos, cantarles las mañanitas y también esperamos invitarlos próximamente para platicar acerca de otra vertiente bien interesante que tienen, que es el trabajo con los niños. Pero el día de hoy nos enfocaremos para platicar acerca de Narrando lo Invisible y me gustaría que se presentaran, chicas. No sé si quieran, ¿quién quiera empezar? Adelante. Voy a empezar yo, que soy la más veterana. Yo soy Paula Anatoli, soy parte del colectivo La 15 desde hace 15 años desde ya. Soy argentina, pero vivo en México hace más de 20 años y vivo en Puebla casi igual, los 20 años. ¿Y qué más puedo decir de mí? Soy irreverente, soy dispersa, intento siempre de ser y continuar siendo valiente. Bien, me va bien. Yo soy Mariela Olmedo y yo formo parte del colectivo La 15 desde hace 9 años. Todo empieza como por mucha intuición en realidad y enos aquí con Narrando lo Invisible y pues soy mamá, también por eso es que me motiva el proyecto. Mi nombre es Laura Mitzkoa. Yo, como tal, apenas los empecé a ayudar bien formalmente este año, pero sigo su trabajo desde ahí como 10 años también. Llegué por invitación de Mari, que me estuvo jalando, y después el colectivo me adoptó. Pues igual el trabajo con ellos se fue dando así solito. Es bien agradable estar ahí trabajando. Entonces, enos aquí ya caminando estos, tal vez yo no los 15, pero 10 seguros. Excelente, chicas, pues bienvenidas, muchas gracias. Me interesa mucho que platiquemos acerca de esto. Fíjense que a lo largo de estas pláticas que hemos tenido, algo que resulta bastante interesante es cómo se ha desarrollado el trabajo colectivo entre mujeres, cómo se ha desarrollado esta escucha activa, esta necesidad de encontrarnos en las otras, de entendernos y reconciliarnos, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaran en qué consiste este proyecto de Narrando lo Invisible. El proyecto comienza a partir de, en parte, lo que me atraviesa primero como a mí, en primera instancia, y a la 15 en su totalidad. La 15 viene trabajando en los mercados desde casi 15 años. Creo que fue 2010 la primera vez que recorrimos todos los mercados con el primer proyecto que tuvo el colectivo, los 28 mercados del municipio. Y a partir de ahí no hemos dejado, trabajamos en todos, pero sí generamos varios proyectos desde 2010 en diferentes momentos. Siempre trabajando con las niñas, los niños y las niñas. Tratas con toda la familia. Pero después de muchos años viene la pandemia y en la pandemia generamos un proyecto previo que se llamó Kimiri Cámara. Como estaba todo ese tema de la pandemia, los mercados seguían activos, pero la 15 no podía dar
talleres, ni actividades, ni procesos con las niñas. Entonces lo que dijimos fue, bueno, ¿qué hacemos? Porque la 15 sigue en este territorio. Trabajamos nosotros bastante situados, sinceramente. Sí nos movemos a otros territorios, pero tenemos como... El nombre viene por la 15 Norte, que es la que une el norte y el sur de la ciudad, y trabajamos mucho en la parte norte, en los barrios antiguos, periféricos del centro de la ciudad. Santa Anita, San Matías, Santiago y San Miguelito es donde está la sede. Entonces ya veníamos trabajando en estos procesos y dijimos, nosotros seguimos caminando ese territorio, seguimos, y notábamos que había ciertos sujetos y sujetas que son parte del territorio que no pararon en la pandemia. Entonces decidimos ese proyecto llevar a cabo una pequeña narrativa de la cocina de Hilda, que es las musas en el mercado, del panadero del corazón del barrio al lado de la iglesia de San Miguelito, y de Don Miguel, que es el rotulista del barrio, entre San Miguel y Santiago está, pero trabaja toda la zona. Ahí empezó como un proceso más extenso con respecto y más profundo hacia los adultos. Entonces, redescubrimos también mucho a partir de la pandemia, nos dimos cuenta más que nada del tema de la importancia de la narrativa en todos los procesos de la 15, incluyendo el tema de los talleres. Entonces, con la pandemia yo, aparte nosotros, Santos y yo, que somos los dos fundadores del colectivo, vivimos en el barrio de toda la vida. Santo de toda la vida, yo de estos 20 años. Lo que hacíamos era como un triángulo, caminábamos un triángulo en pandemia, porque aparte nos guardamos mucho. Entonces hacíamos el mercado, la casa y San Pedro. Y en este triángulo, cuando yo iba al mercado, a mí lo que me atravesaba es que con las mujeres que yo hablaba y podía cruzar la mirada, podía llevar una conversa una vez por semana, así de cuerpo a cuerpo, porque mi familia no está acá y la familia política también estaba encerrada porque están mayores. Entonces ahí ya tenía como esta cosa de las mujeres del mercado, porque en realidad los mercados son matriarcales, los lideran las mujeres. El líder es hombre en sí. El dueño del local es el marido muchas veces, pero quien está, quien lo construye, quien es la mujer. Entonces de ahí nace como esta, ¿no?, necesidad y comienzo como a esbozar. Y Mariela viene con la 15 desde hace ya más de 8 años, viene trabajando en ese proceso, entonces comienzo como a esbozar cosas y pues nos encontramos, ¿no? Y les digo a las chicas, oigan, ¿cómo ven? ¿Cómo ven si trabajamos y empezamos a trabajar este proceso juntas y lo presentamos una convocatoria de género de Alas y Raíces, que fue el apoyo que nos dio para el primer proceso? Entonces ahí es donde viene esta cuestión. Yo lo que planteo es que había como un triángulo de las Bermudas en pandemia, ¿no? Lo tomé así. Y ese territorio está en ese triángulo de las Bermudas y estas mujeres son invisibles, pero en realidad son invisibles, pero para ciertos ojos. O sea, ellas tienen muy claro, ya más adelante adentraremos en eso, que en realidad no son invisibles, pero como a pesar de que en lo cotidiano yo creo que todos los mexicanos han pasado por un mercado y de ahí un poquito nace y después comienzan cosas. Mari trabaja en los mercados hace 8 años, o sea que ella la atraviesa totalmente y está este proceso. Y Laura viene de una familia que trabaja en los mercados, ya contará más adelante su proceso. Entonces fue un encuentro, como dijiste, ¿no?, también de reconocerse y de darse cuenta que solas no. Yo también, ¿no?, como yo encuentro esta mirada y digo, no, sola no, aparte de que venimos ya de un proceso colectivo muy fuerte, y hace años que nos hemos dado cuenta que solas y solos no. Entonces ahí más o menos comienza el proyecto. Qué interesante, porque nos damos cuenta que estos procesos de integración son bien importantes y sobre todo que a partir de ciertas prácticas se pueden entonces establecer vínculos de la relación, ¿no? Veía por ahí que ustedes, la 15, me parece que se caracteriza por utilizar siempre un dispositivo. Recuerdo yo que llevaban actividades a los niños a los mercados y en este caso hay un dispositivo llamado La Diabla, que es un diablito, que también se convierte en un dispositivo. Me gustaría que me platicaran un poco acerca de este dispositivo y cómo a partir de La Diabla se pueden suscitar diferentes experiencias y cómo entonces este dispositivo sirve como un vínculo para comunicarse con las mujeres del mercado. El diablito en sí funciona como nuestro vínculo para acercarnos, porque ahí los que somos gentes extraños somos nosotras, ya que ellos pues se conocen, ellos ya tienen una comunidad entre ellos mismas. Y el diablito es un medio que ocupan bastante del diario en sus negocios. Es su forma de cómo transportan. Bueno, ahí es como
la manera de movilizarse. El diablito es muy común en un mercado. Ahora lo quisimos resignificar porque el diablito, en teoría diablito, es de género. Entonces, como muchas de ellas son las que están al frente de sus negocios, entonces se resignifica y es la diablita. Aparte, con esto queríamos acercarnos más a ellas, porque pues es un objeto que se puede ver más constantemente. Aunque a pesar de todo, o sea, aunque nuestro método, nuestro dispositivo se adaptó, obviamente sí resaltaba pues cada vez que llegábamos, o sea, llegábamos con la diabla y era como que ya llegaron las chicas con el diablito extraño, ¿no? Este dispositivo se va pensando hacer una manera de trabajo ahí mismo, sin que ellas tengan esa necesidad de moverse de sus lugares, porque es un puente de trabajo, ellas no se pueden desprender tan fácilmente. Entonces se modifica para que tenga una mesita y para que también se puedan transportar cosas que nosotros vamos usando, una canastilla, y más adelante también se le incorpora una mesita de serigrafía. Y ese es el final, el dibujo de la diablita es la que está en nuestro logo de las narrativas invisibles, es nuestro medio. Los colores de la diablita también tienen un significado ahí, también tienen una presencia, porque igual los diablitos en general, digamos que son muy simples. Entonces, esta vez le quisimos poner algo más, algo que se destacara, porque justamente eso era lo que iba a hacer, que nos vieran a nosotros y ya preguntaran. Por ahí más adelante hay una anécdota que nosotros, nuestra forma de acercarnos a ellas con sus negocios era pues básicamente preguntar en un inicio qué era lo que vendían, como cualquier persona que va al mercado y compra cosas. Y ellas mismas a veces les salía la inquietud de decir, oye, ¿y eso para qué es, no? ¿O ustedes qué hacen? Y entonces ahí fue cuando ya empezamos a tener un vínculo y entablar ya un poco más de relación con ellas. Pero sí, el diablito en base fue nuestro vínculo con ellas. Eso fue lo que nos hizo acercarnos a. ¿Y qué tipo de actividades realizaban? Porque entiendo que bueno, al llevar una mesita era una invitación para dibujar, para realizar trabajos de serigrafía, pero ¿qué otras cosas se derivaron a partir de este primer encuentro? ¿Cómo las involucraban en este proceso creativo? Bueno, en el inicio, en el proyecto estaba planteado que trabajáramos como desde la poesía, desde lo escrito, pero evidentemente al ser un proyecto orgánico, como nos pasa siempre, tuvo que modificarse por las necesidades realmente de la otra. O sea, como Lau lo dijo, ellas están en su sitio de trabajo y el tiempo que nos dedican es limitado. O sea, porque en realidad llegábamos e irrumpíamos un tiempo de trabajo. Entonces ellas no se pueden despegar de ese proceso que llevan todo el día. Entonces, lo que fuimos haciendo con ellas fue entablar un diálogo. Esa fue nuestra primera parada, el diálogo con cada una de ellas. Realmente hubo un acercamiento con Hilda, fue con el proyecto Aquí mi cámara, y luego de ahí empezamos a tener otro acercamiento con Lucía, que era la chica que tenía el puesto de las frutas, y ella realmente nos puenteó con otra compañera y luego así otra y otra. Y con la Diabla en realidad se fue transformando desde el vínculo para llegar al territorio y luego era la mesita donde grabábamos en realidad los audios, porque nos dimos cuenta en ese proceso que lo más importante para ellas era contarnos quiénes eran, cómo iniciaba el negocio, cómo las atravesaba en el trabajo como mujeres, en la maternidad, porque muchas de ellas pues, son mamás, no todas, pero sí la gran mayoría son mamás, quizás no de pequeños, pero sí fueron mamás y tuvieron que trabajar y maternar ahí mismo en esos espacios. Entonces nos dimos cuenta de que la primera fase del proyecto iba a ser el levantamiento de las narrativas. Entonces la Diabla iba y ahí mismo se convertía como en el pequeño set de grabación y grabábamos con ellas 5 hasta media hora, dependiendo del tiempo que realmente nos quisieran regalar ellas. Y así fue como avanzando la Diabla en el espacio. Después de eso, se levantan las narrativas. Lo que se lleva a cabo es una transcripción de frases de cada una de ellas. De ahí tomamos esas frases y preparamos unas tarjetas
Y la Diabla se transforma en una mesa para generar una poesía material. Entonces le llevábamos las tarjetas con las frases de todas, pero solo el cadáver exquisito lo armaron, el poema material lo armaron 5 de ellas, que iban resonando y iban eligiendo las frases, iban armando el texto y lo iban armando arriba de la Diabla. Íbamos puesto por puesto. Y de ahí vamos a una tercera etapa, nos metemos nosotras 3 a una imprenta tipográfica y generamos un libro de autora o un libro de artista. Entonces, hacemos la impresión y luego el último paso es a partir también de las frases, se genera la impresión de las frases en los mandiles. Ahí es donde entra el pulpo en la Diabla. Entonces, ¿qué pasa con la Diabla? La Diabla para la 15 es un dispositivo artístico pedagógico. Es una de las estrategias que la 15 ha descubierto en estos 15 años de trabajo. ¿Qué permite esto? El dispositivo es un artefacto que permite el artilugio. Lo que hacemos es artilugiar. El artilugio que son pasos y pistas que generamos a partir del marco de la pedagogía del sujeto y la sujeta, y lo que genera este objeto o artefacto extraño, pero al mismo tiempo no tan extraño, es el proceso de el encuentro, el acontecimiento, el resonar, el testimonio, la generación de la experiencia y el compromiso. Entonces, estos dispositivos son como lo que a veces en las artes plásticas también llaman objeto frontera. Entonces, sí teníamos muy claro en el proyecto que había que hacer el dispositivo porque la 15 ha descubierto que esa es una de las estrategias pues más efectivas y amorosas para generar estos procesos en territorios situados. Y la Diabla lo que tiene la característica en la mayoría de los dispositivos es que se transforma según la necesidad. Entonces fue casi estudio de grabación, fue la mesa para generar la pluma para la poesía y fue el espacio donde se generaban las impresiones de serigrafía. Y el otro remanente poético, la 15 también a estos procesos le llama remanente poético, no le dice pieza ni le dice obra, son remanente poéticos. Aparte del libro de artista es los podcasts. En este momento hay publicados 5 y queda muchísimo material de otras 6 mujeres que estamos ahorita trabajando para poder presentar los otros 6 podcasts. Entonces pretendíamos salir de lo visual y la palabra, pero tuvimos que salir de la palabra desde la oralidad, que tiene mucha lógica. La oralidad es una herramienta para su proceso cotidiano. Y movimos todo el proceso hasta llegar a lo escrito y al proceso plástico desde otro lugar. Eso más o menos fue lo que se desarrolló en el proyecto. Me parece una propuesta maravillosa, bastante interesante, porque explora muchas áreas y sobre todo esta posibilidad de participar en colectivo, de despertar la creatividad, de pensarse desde otro horizonte, me parece genial. Además de los paisajes sonoros que se recaban, ¿no? Al realizar grabaciones en el mercado. Y algo que me interesaría mucho que nos comentaran es acerca de los contenidos del podcast. ¿Qué cosas encontraron ustedes en común que declaraban las mujeres que trabajan en estos mercados? ¿Qué cosas en común? Esta relación con la economía doméstica, con la experiencia de trabajar en un mercado y sobre todo ser una pieza importantísima para el desarrollo de las sociedades, no solamente actuales, sino desde épocas pasadas, porque el comercio siempre ha sido fundamental para el desarrollo de las culturas, ¿no? Entonces, hay que entender que son una pieza clave en el desarrollo de la sociedad y que a veces no nos detenemos a escuchar su sentir, su pensar. A veces solo vamos al mercado y nos quejamos de lo caro que están las cosas, sin entender mucho de lo que hay detrás de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué podrían compartirnos al respecto? Bueno, en los podcasts se van a encontrar como nosotras de alguna forma quisimos darle como partes, como momentos en realidad en el podcast, y el primer momento que te puedes topar al escucharlas es la historia o el inicio de cada una en el comercio o en su puesto. Entonces tenemos, por ejemplo, a Chabelita, que al inicio empezó con un pequeño puesto, en realidad a piso, que era muy pequeño, o sea, es en el pasillo en realidad, montaba los guacales y ahí ella vende quesos y producto lácteo, y para ella ese fue su inicio. Pero también tenemos quienes heredaron los puestos de la familia del esposo, pero que se dedicaron a ese oficio,
y quienes sus papás lucharon por tener un lugar y un espacio dentro del mercado, ¿no? Porque también había como estas tensiones. Esa es como la primera parte dentro del podcast, cada una en donde coinciden a su propia manera, y el segundo es ellas como mujeres trabajadoras. ¿Qué significa ser responsables de la economía de su hogar, disponer del dinero, gestionar los ingresos para el negocio? Porque al final cada una, a su manera de hacer las cosas, lo hizo crecer. La visión de ellas fue importante para que cada uno de sus negocios fuera avanzando, fuera creciendo. Tienen pues aspiraciones de hacer más grandes los negocios. Hay quienes ya lo hicieron realidad, quienes todavía estaban en ese proceso. Y al final, ¿qué significaba para ellas maternar no solo a los hijos, sino su negocio? Entonces, para ellas sí hay una parte importante de cómo son madres dentro del mercado, ¿no? Cómo gestionan igual sus tiempos, las cosas que ellas tienen que ir haciendo para el cuidado de sus hijos y el cuidado de su propio negocio y de los clientes. También eso era bien importante para ellas, hablar de cómo cuidan a sus clientes, cómo se vuelven familia, es el hogar, el mercado forma parte vital de su día a día y entonces se vuelve el hogar, porque todas comentaron que el mercado es su casa y en el mercado forman familia, forman lazos con los clientes, entre ellas mismas, dentro de su negocio. Esa fue como el desarrollo de estos 5, en donde se va la narrativa en ese ritmo. Ahorita ya se ve de otra manera los siguientes, porque los relatos se van a transformar, se van a ir como a momentos donde todas coinciden y otras se alejan. Entonces, es una segunda temporada, ahora sí le estamos planeando, entonces viene la segunda temporada con los nuevos podcasts. Excelente. Y entonces, ¿qué otras cosas podremos encontrar ahí? Porque bueno, nos comentas acerca de cómo se relacionan en el espacio, cómo maternan, la cuestión de la economía, pero ¿qué hay de la parte personal, no? Porque hay una comprensión del cuidado personal de ellas, cómo atienden sus necesidades, incluso su propia alimentación, porque muchas veces estas mujeres están en función de trabajar, de atender el negocio, de atender a la familia, pero ¿qué hay de ellas? ¿Qué hay de su cuidado, de la forma en que se piensan como mujeres en esta dimensión? Obviamente sí, como bien dice Mari, hay muchas cosas que tienen todas en común, como el de hacerse frente de sus negocios, pero es que ellas también pues reconocen cómo están su situación, tanto física, emocional, y también se validan a sí mismas. Por ejemplo, la chica que estaba con bebé luego me decía, no, es que sí, tenemos que darnos tiempo para que, pues además de ver al bebé, además de ver el negocio y todo eso, pues nos vemos a nosotros. Aunque también ellas hacen entre todas comunidad, o sea, entre ellas mismas se van cuidando. Esto de hacer hogar entre ellas no es solamente lazos sanguíneos, o sea, entre todos se cuidan. Por ejemplo, con los niños, entre todos se echan ojo a los niños del mercado, o sea, todos están checando que se cuiden, que no les pase nada. Y entonces entre mujeres también hay algunas que sí, entre puestos cercanos, entre vecinas, digámoslo así, se van echando la mano, así como que, pues se van a echar un taquito o se van a dejar algo. Y aparte, ellas, en su proceso de estar preparando sus cosas del día a día, cuando llegan a su casa es ya llegar a descansar, a dormir, pero reconocen todo lo que les pasó en el día, o sea, los procesos de decir, me desperté, me levanté, hoy me siento cansada, hoy me siento un poco más alegre. Todo este proceso, ellas ya lo tienen en cuenta, ellas ya son conscientes de eso. Por ahí anda volando un segundo proceso después de hacer nuestro recorrido de territorio, que era con la Diablita, cómo nos acercamos, a después hacer un mapeo, pero de cada chica con los sentimientos que tenían en común, porque muchas de ellas tienen los mismos sentimientos por las mismas causas. Claro que va a variar entre cómo lo está atravesando cada una de ellas, a cómo la atraviesa cada una, incluso cómo nos atravesó a nosotras que estuvimos ahí cerca de ellas, pues sí, nos atraviesa distinto, pero sí genera los mismos sentimientos, por ejemplo, de decir, es que yo sentí muy cansado el día, pero valió la pena porque pues le eché ganas y salió mi negocio y atendí bien, y entonces les queda la satisfacción, pero saben que detrás de todo eso hubo un trabajo pues previo. Entonces, ellas de por sí ya reconocen
cómo es tener un trabajo así. Hay incluso una chica, para no andar tanto en el tema, que regresa al mercado. Ella estudia, termina la carrera y ya cuando está al final y va ahora sí a ejercer su carrera, decide que no, que ella le satisface más estar en el mercado porque las emociones que tiene ahí, aunque es pesado y cansado, le son más satisfactorias que el trabajo tedioso de oficina, que es como muy gris, y regresa al mercado a trabajar. Son cosas que parecen invisibles, pero para los que estamos afuera, porque ellas ya de por sí se reconocen. Algo que me gusta mucho que estás comentando es acerca de sus emociones, ¿no? Que coinciden varios sentimientos ahí. No sé si quisieras abundar un poquito más, ¿no? ¿Qué otro tipo de emociones o cuáles son como las experiencias que podríamos encontrar en común que las atraviesa todas y que quizás son como más significativas para ellas, ¿no? Y que quedaron plasmadas precisamente en estos trabajos que realizaron con ustedes? Yo creo que el maternar, el cuidar, porque en este atravesar de cosas nos dimos cuenta que el maternar no solo quiere decir que cuides de tu hijo, sino que también cuidan de nosotros, desde el hecho de que te recomiendan algún alimento más que llevar o que te digan, no, este te va a salir mejor. Desde ahí ya empiezan a cuidar tu alimentación y obviamente a ti. Y es otra forma distinta de maternar. En esta forma de hacer vínculos y hacer hogar, ellas así traspasan su maternidad. Cuando dices maternar, uno luego dice, no, pues los que tienen hijos, ¿no? Pero se olvidan de todo lo demás que efectivamente, que no solamente es el que tiene un hijo o el que ve por un hijo, sino el que ve alrededor que estén bien. Y ellas no solo ven por sí mismas, sino ven por su negocio y por los que vamos a consumir sus productos, que también ahí extienden este grado de cuidados. Y pues que al final queda siendo muy bonito, ¿no? Porque nos hacen parte como que de su pequeña familia, nos integran. Entonces, si fuera eso, igual una como externa, pudiéramos decirlo así, pues sí, te sientes incluido en esta pequeña familia y haces una familia al final, porque la señora que ves que está del diario ahí comprando y llevas hasta, no sé, 10 años, toda una vida, te platica su vida, su historia, sus problemas, y tú también le compartes tus problemas, lo que sientes, cómo te fue en el día. Hacen un vínculo realmente, ahí va un cuidado más, no solamente el de tener bebé, porque pues obviamente sí implica cuidados más enfocados a un niño, pero pues en general es también eso. Por ejemplo, con Mari le tocó estar más cerca con una de las chicas que sí estaba maternando, o sea, literal, el bebé tenía, creo que, como yo llegué a conocerlo, pues tendría 7, 6 meses, y pues vimos ese proceso de cómo iba creciendo, y que ella quería gatear, y que ella se quería parar, entonces, ves, nos incluyen en su forma de vida. Entonces, pues sí, obviamente nos atraviesa distintos, a mí, a Mari, a Paula, a todas nos pasó como que sentimientos distintos. En mi caso fue ese que pues fue una forma más de entrar en cuidado y que al final hasta dices, no, pues sí, me voy a llevar la recomendación que ella me dice porque quiero exactamente pues ver cómo es probar las cosas que recomiendan. Claro, Laura, coincido contigo totalmente, ¿no? Porque hay que pensar que hay digamos que hay un compromiso por parte de ellas de ofrecer siempre los mejores productos y en eso, bueno, pues también se basa la confianza, de procurar venderte lo más óptimo, las mejores condiciones, que también son personas que se procuran mucho por la higiene del espacio, pues atendiendo a este cuidado de tus clientes, de saber que si los tratas bien, si les brindas lo que necesitan, regresarán y que se desarrolla una especie de lealtad, ¿no? De compromiso, de ir y comprar a la persona que te atiende bien y a veces solo para pasar a saludar, para comentar lo del día a día. Entonces, bueno, Mariela, no sé si quisieras agregar algo más acerca de esto que estamos platicando sobre las experiencias que ustedes han encontrado en común con estas mujeres que trabajan en los mercados. Pasa que dentro del mercado, por los ritmos que también se manejan, por el estilo del día a día, muchas de ellas quizás sí tienen consciente los dolores, los cansancios, pero también hay a veces, ¿cómo decirlo? ¿Se dejan? No, fue un proceso que tiene que ver con, saben cuidar, pero
no pasa lo mismo con el autocuidado. O sea, hay un autocuidado que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con, pues, estar bien, ¿no? O sea, tú las ves y ellas están bien. Pero al mismo tiempo, lo que sí es una gran lucha para ellas, porque hay un proceso que es tan pesado. O sea, ellas se paran a las 5 y se acuestan a la 1 de la mañana, porque no solo es el mercado, es la casa, les hijes, ¿no? La pareja, entonces son muchos factores que se juntan. Entonces, lo que sí denotamos, más que nada a lo último, en el proceso que llevamos a cabo, fue que este ejercicio también sirvió, por ejemplo, para escucharse ellas mismas y reconocerse. Entonces ahí te das cuenta que, por un lado, hay una gran conciencia, no hace falta empoderarlas porque empoderadas están, pero al mismo tiempo es tanto la demanda de afuera, porque como dices, Marisol, cuidan al cliente, cuidan a los hijos, cuidan a la pareja, cuidan, o sea, sí hay un tema ahí con el cuidado para reflexionar. O sea, yo creo que en algún momento el proyecto se va a enfocar en eso, en qué pasa con el autocuidado y qué pasa con el reconocimiento de ese cuidado. Porque como tú dices, o sea, en realidad esta persona que es la marchantita que dice, ay, que me vende la fruta fresca, eso implica un cuidado hacia ese otro y esa otra. Pero es consciente, yo creo que en ellas, pero no sé qué tan consciente es para todos en este proceso. Entonces, supongo que en algún momento el proyecto, por eso lo que contaba Laura, nos queda un dispositivo chiquito que hicimos de la cuerpa. El mapeo que queremos hacer ahorita en esta segunda etapa, cuando regresemos ya al espacio, es de la cuerpa, que ellas mapeen su cuerpa para terminar de entender, de comprender junto con ellas qué pasa, porque esa es otra. Yo, por ejemplo, ahí sí hice espejo, ¿no? Yo lo que vi fue que yo tengo el mismo ritmo a pesar de no trabajar en un mercado. Hice espejo y empecé a reflexionar sobre mi propio autocuidado. Entonces creo que eso es un proceso pendiente en parte. Queda muy claro el cuidado hacia afuera, pero ninguna de nosotras tres creo que podemos dar una palabra exacta sobre qué pasa con el otro proceso. Es algo que tenemos que empezar a abordar, que no hemos abordado todavía. Ese es como mi sentir, y nos quedó el dispositivo sin llevar a cabo en el proceso con ellas. Es para la segunda etapa que queremos llevar a cabo un poco ese proceso y esa reflexión. Sí quedó claro cuando se escucharon cosas como yo no sabía que podía hablar así, o el emocionarse, o el ver, esa es mi frase, o estar orgullosas y decir, es que esto soy yo y por eso me pongo el mandil, porque esto es mío. La frase en este caso era de la nieta. Entonces ahí queda muy claro que hay un autorreconocimiento. Pero en cuanto al cuidado, creo que es algo que todavía nosotras en el proyecto tenemos pendiente para seguir reflexionando. Sí, pasa, Marisol, que los cuidadores, las cuidadoras en este caso, no se ven a sí mismas en este proceso porque están inmersas. Entonces, la pregunta es siempre quién cuida al cuidador o a la cuidadora en este caso. Entonces, por eso Pau habla de este proceso del mapeo corporal en realidad que queremos llevar a cabo, que era uno de nuestros deseos, donde realmente sí tiene que ver con no ser conscientes, pero sí llevar la reflexión, ¿no? O sea, de qué está pasando con el cuerpo dentro de esos espacios que ellas generan, porque siempre las cuidadoras, en este caso ellas, no se ven, no se ven a sí mismas en este punto, normalizan el hecho de estar siempre trabajando excesivamente, siempre, ¿no? Entonces, de dar más, ¿no? Por estos cuidados que ofrecen al público, que ofrecen al cliente, que ofrecen a todos menos a ellas. Entre ellas sí se cuidan, como dijo Lau, eso sí, entre ellas, ¿no? Esta red de mujeres es muy clara también, diferentes, pero hay varias redes de mujeres. Bueno, pues yo quiero felicitarlas porque en realidad este tipo de actividades me parece súper importante que surjan de esta pulsión artística, que como artistas se compartan este tipo de actividades, porque esto lo que nos conduce es a un pensarnos en voz alta, el desarrollar estrategias que hagan que el individuo o la individua se piense a sí misma y a partir de esta comprensión de su mismidad, de su entorno, pues reflexionen y modifiquen prácticas de ser necesario, como esto de la necesidad de cuidarse también a sí mismas, de cuidar su salud, de velar por su felicidad, me parece que es muy importante. Y entonces pues estaremos muy atentos a la segunda temporada para ver este mapeo de la cuerpa, para también encontrarnos en estos indicios, en estas huellas que se registren en este mapa. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿con qué se quedan?
¿Cuál sería como el aprendizaje o la reflexión a la cual llegó cada una de ustedes? Bueno, aquí entra un poquito de mi propia vivencia, como lo comentaron al principio Pau y Mari. Yo vengo de una familia donde todas las mujeres de mi familia han trabajado en mercados. Desde mi abuelita, que se tendía así a piso, como dicen, con sus guacalitos, o andaba ofreciendo así en el mercado, tal cual, con manojos. Después mis tías, que ellas ya se establecen con un puesto fijo, con un poco más de posibilidades, heredan el trabajo de mi abuelita. Y después llego yo, que yo ya no llego como tal a tener un puesto, aunque me tocó, porque en mi infancia una buena parte estuvo ahí, en los mercados, y justamente ver todo esto de cómo es el detrás, cómo llegas de la escuela, cómo comes ahí, cómo haces tu tarea ahí, el de cerrar, y todavía después de cerrar el mercado 7, 8 de la noche, siguen ahí preparando cosas al día siguiente, y ver todavía cómo se levantan a las 5 o 6 de la mañana a poner cosas y llegar temprano a las 7 para abrir puestos. O sea, yo que ya estoy involucrada en todo esto, ahora yo llego al mercado, ahora en mi discurso, desde ver los dos sitios, de estar ahí y estar afuera, ahora en esta nueva posición de trabajo, trabajar ahora en un modo distinto, igual con los mercados. Entonces, para mí es ver todo el campo así completo, es como ver una semillita, cómo sale la semilla, germina y vuelve a su ciclo. Y me agrada mucho porque yo sigo en el trabajo, regresando a los mercados, pero resignificado ahora desde mi punto de vista. O sea, entiendo cómo las chicas de allá, pues el esfuerzo que le ponen, el empeño. Entonces a mí también hace que le ponga motivación, empeño a seguir con el proyecto. Bueno, a mí me atraviesa y me sigue resonando muchísimas cosas a lo largo de los meses. Una de las que más, obviamente, me atravesó fue el compartir con Lu, que es la chica de las frutas, y la parte maternal. Compartir la maternidad, porque maternar, quedemos en claro que es el cuidado que le pueden tener a un negocio, a las cosas que ofrecen, pero la maternidad se refiere a las hijas y a los hijos. Entonces, cada una desde su experiencia, sin que ellas en realidad me lo dijeran, pero cada una fue aportando desde su lugar, desde su negocio, a mi maternidad, ¿no? Porque todavía mi hijo es pequeño. Entonces, el compartir con ellas, en mirarnos desde ahí, me dejó muchos aprendizajes. Y luego, pues fue muy diferente regresar al mercado a trabajar con mujeres, porque casi siempre había trabajado con niños, o sea, en realidad es la parte que más trabajé. Y regresar al mercado a vivir prácticamente 4 meses muy intensos con ellas, escucharlas. Yo me encargué de escuchar los 5 podcasts para poder como darles estructura y sacar las frases y esto. Entonces hablaba yo siempre de que me quedaba siempre como pensando, ¿no? Y digerir toda esa información que ellas depositaban me dejaba como una semana en estado de shock. Procesar toda esa información y las palabras tan potentes que ellas decían y sacarlas y anotarlas siempre me atravesaron. La que me resuena ahorita es la de tener lo propio. Creo que es algo que Pau, Lau y yo buscamos todo el tiempo, tener lo propio, lo nuestro. Y lo nuestro ha sido narrando lo invisible, entonces es la primera vez, muchas veces nos los ha dicho Pau, es la primera vez que sentimos como muy afianzado el proceso, muy, muy de nosotras, como lo es para ellas sus negocios. Entonces ha sido... En específico fueron 6 meses, 4 meses muy intensos de hacer esto. Poníamos la cuerpa igual que ellas, caminábamos, estábamos las horas, dábamos vueltas y vueltas para las entrevistas y lo hacíamos gustosas. Como ellas llegan todos los días a abrir su negocio y estar ahí presentes con su cuerpa y cerrar el día con muchas, muchas anécdotas y aprendizajes y reflexiones para nosotros, que implica tener lo propio. Y en mi caso, hay muchas cosas que resueno con Mariela y con Laura, pero ha sido uno de los proyectos que ha sido un parteaguas. El proyecto es parte de la 15, pero en realidad somos las 3 mujeres que vamos al frente en este proceso. Es la primera vez que es muy claro el proceso de co-creación, muy claro, o sea, con los niños y las niñas también, pero en este caso es mucho más intenso. Entonces, a mí lo que me pasó es replantearme también mi propia práctica artística como Paula Natoli.
no solo como la 15. Como la 15 como que las cosas estaban muy claras, ¿no? Pero acá sí yo ya siento este proceso que no solo es de la 15, sino también hay un proceso de transformación en mi propia práctica artística. Y otra de las cosas que también creo que fue muy fuerte es que a las 3 nos atravesó el proyecto, o sea, en verdad lo tuvimos que acuerpar. Entonces, por ejemplo, salíamos un día, estábamos 40 minutos grabando y regresábamos y estábamos 6 horas en el departamento haciendo resonancia, haciendo... Entonces, es muy claro cómo generamos este proceso de comunidad y de comunión y amoroso con estas 11 mujeres. Y cómo también se genera un compromiso. O sea, esto lo que acarrea es un compromiso. Entonces ahora regresamos al mercado y cada vez que regresamos, como dice Mariela, fueron 6 meses intensos de estar muy presentes, luego hacemos las ediciones, nos tomamos como esta pausa, también tenemos pláticas, empezamos a reflexionar, a escribir, a hacer otros procesos sobre esto que hayamos vivido. Regresamos al mercado de nuevo y conmigo, que yo sigo siendo la güera y voy a ser siempre la güera, pues güera, ¿cuándo regresan? Güera, ¿cuándo vienes a hacer eso que haces? ¿Cuándo vienes y te sientas? Y entonces ya les contamos que estamos también, en esta segunda etapa vamos a generar otro nuevo libro de autora, entonces están fascinadas porque les encantó cuando tuvieron en las manos y cada una de ellas tiene su libro. Entonces, sinceramente, Marisol, es como decir, como llegar en verdad a los 40 y pico de 6 pirulos que tengo, ya desde una madurez también, desde el ejercicio de la práctica artística. Y sintiendo que ya hay una comunión entre esta práctica artística y estos procesos comunitarios y estos procesos que traía el arte educación la 15. Entonces, casi todo el tiempo hacía Laura así, ¿no? Así hace Laura todo el tiempo. Entonces yo decía, eso es lo que yo sentí con lo que siento, y creo que es un proceso que en el caso de las 3 yo presiento nos va a seguir acompañando muchos años, porque esa es otra, es muy clara la pertinencia. Es muy clara la pertinencia. Ya nos invitaron a otros mercados, ya es como de... Porque es un sector que, y no quieres decir que ha sido invisibilizado, por lo menos no ha sido nunca atendido. O sea, no hay programas, no existe nada para estas mujeres. Entonces, lo que hicimos fue, evidentemente otra vez, sí, hay una cuestión de cuidado ya entre la diabla y narrando lo invisible y estas 11 mujeres, porque sí, sigue habiendo, ¿no? Entonces llegamos y es el abrazo, pero ese abrazo que te lo puede dar tu mamá, o sea, es como, hay un abrazo y hay un afecto, y hay un mirarte, es que güera te está pasando esto, ¿no? Es que entonces, claro, pero en todo este proceso también hay muy claro que a lo que nosotras vamos, como decía Laura, y a lo que regresamos al mercado, yo iba a comprar, iba a consumir, o a trabajar con los niños y las niñas, ahora regresamos en otra posición, que es cómo desde el arte, lo que dijiste tú, se hace presente la voz de ella, nuestras voces, y eso es muy potente. No sé, para mí ha sido uno de los proyectos, sinceramente, que más me ha movido, me ha desestructurado, me ha dicho, topeteate contra el muro, me ha quebrado y me ha hecho otra vez solidificarme, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento con respecto a este proyecto, que este proyecto sigue, que este proyecto hay mucho más todavía que no hemos descubierto y que tenemos que seguir caminando, y por suerte caminando juntas, porque la primera vez fuimos nosotras, las 3 locas con la diablita ahí, hasta que bueno, estas locas están acá y bueno, ya ni modo, ¿no? Así como de, ¿no? Pero ahora no, Marisol, ahora llegamos ¿y cuándo vienen? ¿Y cuándo regresan? Ahí también es muy claro el compromiso que tiene que ver con estos procesos comunitarios y que tiene que ver con no ser extractivista, con no ser invasivo, con no ser colonial. Entonces, también eso, en este proyecto es muy claro este discurso, desde donde estamos posicionados, desde la colectiva y de nuestras propias cuerpos y de quiénes somos, ¿no? Dentro de esta escena del arte. Entonces, sinceramente, pues yo creo que ese seguir estar siendo, pero por suerte juntas y desde diferentes lugares, y lo mismo, ¿no? Hay que otra vez volver a ver los deseos compartidos y ver qué compartimos para seguir caminando desde eso es más o menos lo que me ha atravesado y me sigue atravesando de manera cotidiana. No, y es maravilloso, la verdad es que, insisto, yo las felicito mucho porque además platicábamos en algunos otros episodios acerca de gestión cultural. Cuando pensamos en la gestión cultural es muy importante desarrollar proyectos que surjan a partir de las necesidades de las comunidades en específico, ¿no? No llegar tú e imponer actividades que no tengan nada que ver con ellos, sino que aquí eso es el proceso bonito que se dio
y que además es un proceso de mujer a mujer, donde la escucha fue activa, donde hay una comprensión y precisamente pues esta posibilidad de crear proyectos desde un enfoque horizontal me parece que es bien importante y que es precisamente lo que permite que se haya desarrollado, que haya una amalgama ahí de entendimientos, comprensiones, reflexiones. Entonces, me parece maravilloso y me gustaría que nos contaran dónde podemos encontrar este material, este podcast. Ahí va, todo el spot publicitario. Pueden encontrarnos en Instagram como Narrando lo Invisible. Ahí en realidad funciona como una especie de diario. Pueden encontrar frases de ellas en algunas postales que hicimos, en QRs para alguno de los podcasts. También estamos en YouTube, pueden buscar los podcasts desde el canal de La 15, que es Colectivo La 15. Y sí tenemos fanpage en Facebook de Narrando lo Invisible. Y también tenemos tenemos una página que es narrandoloinvisible.wix. Entonces nos pueden buscar en la web también. Y en la web viene toda la información de cómo se fue dando el proyecto, en general qué es el Narrando lo Invisible, fotos de ellas, enlaces directos a los podcasts, resumen de cada uno y de cómo nosotros fuimos viendo a cada una de ellas en estos podcasts. Entonces creo que la página es la más completa. Y hay un blog también en la página que lleva algunos escritos, porque todo este proceso no tampoco lo hicimos solo con ellas. Tuvimos el acompañamiento de Vanessa Pisano y de la doctora Paola Vargas y de otras personas que nos van acompañando. En esta segunda etapa vamos caminando juntas y acompañadas también de Alma Cardoso y de Mayra Durán. Entonces, todo el tiempo nosotras no estamos solas, nos vamos acompañando con otras mujeres y ellas nos regalaron algunos textos que también están en el blog. Entonces, también pueden ver, porque bueno, los libros intentamos también, o sea, el proceso es venderlos, es muy corta la edición, los mandiles también. Entonces, cada peso que vaya entrando lo que produce es que el proyecto pueda continuar. Y también produce procesos de retribución. Nosotros hacemos retribución en cuanto a lo económico, en cuanto a objetos, en cuanto a necesidades, en cuanto a todo esto va acompañado de una retribución que no tiene que ver ni con el podcast, ni con el libro, ni con, ¿no? Entonces, toda esa lanita que va entrando, vamos generando también y vamos haciendo ahí redes y bajo las necesidades de ellas también. Entonces, si gustan apoyar, estaremos muy agradecidas todas para continuar con el proceso. Claro, eso es importantísimo, ¿no? El tener los recursos para seguir desarrollando estas actividades. Y bueno, pues chicas, pues yo les doy las gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a compartir aquí en nuestras redes sociales, sus redes sociales, para que quien guste pueda echarle un vistazo a todo esto que nos han platicado, que es maravilloso. Entonces, bueno, pues yo me despido, les mando un abrazote. Abrazo enorme, mil gracias. Gracias. Hasta la próxima. Filosofía, arte y tecnología.